19. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Un fuerte amén. Como si hubiera desayunado. Ah, no, pero está en ayuno, ¿verdad? ¿O si se acordó de ayuno o no? Algunos vi que no, porque me fueron a invitar a una paleta. Y les dije no, porque estoy en ayuno. ¿Sí? Dice la Escritura: mira, solo esto he hallado, que, repita conmigo, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Dios hizo rectos a los hombres. No habla solo del varón, está hablando de mujer y varón, de ambos. ¿Ok? Cierre sus ojitos ahí donde está. Hagamos una pequeña oración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te quiero dar gracias por tu palabra, que en sí es hermosa y es viva y eficaz, Señor. Y que sí, en sí misma, Señor, está tu poder, tu gloria, tu misericordia reflejada en ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí. Padre, ayúdanos, porque si alguno de nosotros, por algún motivo, Señor, nos hemos desconectado de ti, hoy podamos nuevamente establecer esa comunión y esa relación contigo, Señor. Y si alguno de mis hermanas, de mis hermanos que está hoy aquí, Señor, no sabe cómo conectarse contigo, que hables tú hoy a su corazón a través de este mensaje, para que ellos puedan asimilar la importancia que tiene el estar conectados contigo, Señor, y sobre todo cómo hacerlo. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Y mira, hermano, me impacta esto porque aquí dice que Dios hizo al hombre recto. Y cuando hablamos de rectitud, hablamos de integridad, hablamos de muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Entonces la gran pregunta sería: ¿en qué momento el hombre se perdió? ¿En qué momento el hombre perdió el rumbo? ¿En qué momento el hombre decidió extraviarse? Si dice Dios que Dios creó o hizo al hombre recto, y yo como se lo decía a ustedes, yo como se los he dicho a ustedes en otros momentos, Dios nos dio un cuerpo el cual es perfecto y trabaja de una manera perfecta. O sea, es una máquina perfecta nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿En qué momento la echamos a perder? Y podríamos dar el ejemplo, ¿verdad? Por lo que comemos, por lo que tomamos, porque no lo cuidamos, al fin, bien. Pero quiero que sepa usted que desde el inicio, Dios le dio la autoridad al hombre para enseñorearse de toda la creación. Vemos a un Dios cuando formó a Adán del polvo de la tierra, y dice también que de la misma tierra formó a los animales y a las aves de los cielos, y le dio aquí el primer trabajo al hombre, que fue Adán, que era ponerle nombre a todos estos seres. ¿Me puedes ayudar con Génesis capítulo 2, versículo 19, me parece que es? Sí, 19, por favor. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. O sea, aquí vemos que Dios le dio ese trabajo al hombre, le encargó y le dijo: tú te vas a hacer cargo de todo lo que hay aquí y lo vas a cuidar. ¿Se acuerda? Parafraseando un poquito esta parte. ¿En qué momento
Sabemos perfectamente y conocemos que Adán, por escuchar la voz de su mujer, comió del fruto que no tenía que comer. Conocemos perfectamente esta historia. Pero ¿qué pasó con ellos ahí? Repita conmigo, se desconectaron. Se desconectaron de Dios. Fueron engañados. Porque aunque la serpiente le dijo a Eva, no morirás. Sí, no iban a morir físicamente, pero espiritualmente iban a morir. O sea, se iban a desconectar de Dios. Y yo le daba un ejemplo aquí. ¿Qué pasa si sacamos a un pez del agua? Lógico, ¿verdad? Se muere. ¿Qué pasa si desarraigamos, por ejemplo, alguna de las plantas que tenemos aquí y la dejamos ahí así, sin sus raíces expuestas? ¿Qué le pasa al hombre si se desconecta de Dios? Es necesario estar conectados a Dios. Es necesario estar conectado con el poder y con la autoridad que Dios ya nos dio. Pero es necesario, hermano, conectarte. Ahora, algunos que tal vez son nuevos en el Evangelio dirán, ¿cómo me conecto, Señor? ¿Cómo me conecto, pastor? ¿Cómo le hago para conectarme? ¿Qué tengo que hacer? O es que como que no entiendo. Ok, hoy lo vas a saber. Por eso podemos ver hoy un mundo. O por ejemplo, hoy podemos ver las cárceles llenas. Y aunque muchos dicen que las cárceles deberían estar llenas de gente que hizo algo indebido, también es una realidad que no es así siempre. Hay mucha gente que también está en esos lugares que es inocente y porque tal vez ni siquiera tiene años en un lugar, ni siquiera una sentencia ha habido. Y en este país, usted sabe, hay una controversia. Bueno, de hecho ya se terminó esa controversia con el Poder Judicial de este país. Pero bueno, las cárceles llenas, calles llenas de gente adicta a diferentes drogas, al alcohol. Y por ejemplo, en esta parte de la ciudad, en esta parte oriente de la Ciudad de México, ahorita están las famosas carnavales que les llaman y sin duda es un buen pretexto para emborracharse y para hacer muchas otras cosas más, cuando pues no tiene nada que ver esto con Dios ni con mucho menos una preparación para lo que es en la Semana Santa, porque el buen pretexto es ese. Les decía, gente llena de drogadictos. Es bien triste ver aquí en México. La verdad es que a pesar de los problemas que hay, no está como en otros lugares, donde las calles, de verdad, hermano, tengo algunos conocidos que están en Estados Unidos y a nosotros nos puede impactar ver de repente que puedan pasar la ciudad de Nueva York, por ejemplo, con sus edificios, luces, y una ciudad sin duda hermosa, al igual que Los Ángeles, ciudades hermosas, pero detrás de eso hay situaciones ahí muy terribles, gente que hoy literal a través de esta droga que está de moda, sé que usted sabe cuál es, perdón si no lo puedo decir porque estamos transmitiendo, pero usted sabe, es esta droga que está poniendo a la gente en una situación terrible, al grado, hermano, de que son como zombies ya. Les impide trabajar, cosas terribles. Pero aquí la clave es, ¿qué pasó? Es todas estas cosas que hoy vemos son consecuencias porque el ser humano una y otra vez se ha empeñado en desconectarse de Dios o no tomar en cuenta los consejos o la palabra de Dios. Yo aquí, cuando di en los estudios los días miércoles del regreso de los dioses, yo le daba algunos años. Estados Unidos, una ciudad o un país,
formado bajo principios bíblicos, poniendo al Dios de dioses por sobre todas las cosas. Mientras ellos lo hicieron, fue una nación próspera, una nación bendecida, una nación donde se manifestaba el poder de Dios. Porque en las escuelas, los niños, desde los niños, había un tiempo de oración, había un tiempo de estudio de la palabra. Pero en el año de 1960 aproximadamente, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los hogares, sacaron a Dios de sus gobiernos, y hoy vemos las consecuencias. No lo digo por señalar o juzgar, jamás lo haría así. Lo digo como ejemplo porque también lo vivió la nación de Israel. Sacaron a Dios de su vida. Usted puede leer los profetas menores y se dará cuenta cómo hasta Dios reprendía al pueblo y decía: ya estoy harto de sus sacrificios vacíos. Porque a veces creemos, hermano, que le hacemos un favor por servirle a Dios. A veces creemos que le hacemos un favor por congregarnos. No, hermano, el favor no lo hace Dios a nosotros. De poderle servir, de tener un lugar donde escuchar su palabra, de tener un lugar donde nosotros podemos escuchar un mensaje que pueda traer una transformación a mi corazón y a mi vida. Por eso le decía, el ser humano piensa diferente. Porque el ser humano dejó de conectarse a Dios y empezó a conectarse con muchas cosas aquí en el mundo. Por ejemplo, hoy nuestros jóvenes apenas se les va el internet y cómo se ponen. Bueno, hasta adultos. Sienten que el apocalipsis ha llegado. Sienten que el mundo se les terminó. No tengo señal aquí. Y le buscan. Mira, hasta para eso necesitas conectarte. Si no te conectas al Wi-Fi. Pero hermano, le estoy hablando de algo mucho, muy superior a eso. Si entendemos que el conectarnos con Dios es fundamental para nuestra vida. Por eso podemos ver tanta maldad, tanta violencia, donde hoy a la gente solo le interesa el poder. Y algunos dicen: pues a mí me enseñaron en mi casa que mientras esté bien yo, después yo, y al último yo, y los demás. Y si para estar bien yo necesito pasar por encima de todos, pues lo voy a tener que hacer. La gente, mucha gente así piensa. Todos hemos notado cómo hay gente que es extrovertida que otros. Cómo a unos se les facilita, es más rápido levantarse de una caída que a otros. Y vemos cómo algunos espiritualmente pueden avanzar más rápido que otros. Hermanos, si Dios nos ha dado la misma capacidad a todos. Primeramente tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, hablando ya como hijos de Dios. Pero sabes que si lo contritamos, Él se puede ir. Si tú empiezas a hacer cosas que a Él no le agradan, el Espíritu Santo es tan sensible que se puede ir. Por eso cuando yo he dicho aquí, y no me da miedo decirlo, aunque algunos no estén de acuerdo, ese es su problema de ellos. Porque a veces vamos y tomamos algunos versículos que sacamos de contexto, porque aunque ciertamente dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios. Eso es real. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa cuando la gente abusa de la gracia?
A ver, quiero que reflexionemos y hablemoslo con madurez. ¿Qué pasa si nosotros abusamos de esa gracia? La gracia, hemos hablado que es un regalo que no merecemos, pero ahí está disponible para nosotros. Solo está que lo creas y que lo tomes. Amén. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está triste por todo lo que pasa? Entonces el Espíritu Santo, como es tan sensible, se tiene que ir retirando donde no lo quieren. ¿Qué pasa si el ser humano una y otra vez decide alejarse de Dios? ¿Qué pasa si el ser humano una y otra vez decide hacer su voluntad? ¿Qué pasa si el ser humano una y otra vez decide forjar su propio camino? Es una forma de decirle a Dios: yo estoy bien, así no te necesito. Es una forma de no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, aunque no lo digamos. Es una forma de pisotear la sangre que fue derramada para salvación de nosotros. Eso pasa cuando nos desconectamos de Dios. Ejemplo, ¿qué pasa si tu celular se le empieza a acabar la pila? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué haces? Y si no lo conectas, se da cuenta cómo, miren, nos da risa, hermano, pero estamos hablando de verdad de algo que está en riesgo en nuestra vida. De verdad se lo digo de corazón. Porque aunque a algunas personas se les pueda acabar la vida si no tienen celular, hermano, debería ser mucho más intrigante para nosotros saber que si no nos conectamos a Dios, podemos morir espiritualmente y tal vez físicamente. Por ejemplo, ahora del accidente de mi esposa, ¿sabe? Yo le daba gracias a Dios. Y usted va a decir: pastor, ¿cómo? Sí. Porque ya en Dios aprendes que en todo momento hay que darle gracias. ¿Y por qué? Porque pudo haber sido peor. Pudo haber sido una cirugía. O por qué no pensar, tal vez hasta perder una extremidad. Y solo quedó en algo, sí fue fractura, pero no fue necesaria cirugía. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Sí estamos comprendiendo, hermano? ¿Cómo cambia la perspectiva cuando... Porque de repente cuando viene y ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora que busco de Dios me pasa esto? Si aquellos que están en el mundo, mira, hasta bien les va. Tienes que conectarte a Dios. Dígale al que tiene a un lado: nos tenemos que conectar a Dios. Y la forma en la que nos comportamos o que vemos las situaciones que se presentan depende mucho de dónde estás conectado. Por ejemplo, ¿en qué trabajo? Yo quisiera saber un trabajo donde no haya envidias. ¿Sabe una cosa? Si hasta en la iglesia luego hay envidias. Y la muestra está otra vez poniendo el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor que mostró cuando el padre recibió al menor. Le dice: tu hijo. O sea, espérate, es tu hermano. Tu hijo que fue y se malgastó todo. Y ahora resulta que hasta fiesta le haces. Y yo que estoy aquí contigo, ni siquiera un vistecito me das. Vean la envidia. Y eso también se da dentro de la iglesia.
Y cuando alguien tiene envidia, es alguien que no está conectado a Dios. Porque Dios no es envidioso. Dios es amor. Dios es misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Entonces depende de dónde estamos conectados. Amén. Una familia desconectada de Dios va a traer consecuencias graves. Si en una familia sacamos a Dios, si no buscamos, mira hermano, a veces hasta ni oramos, ni para comer. Se nos olvida. Y aquí continuamente, ahora que hemos podido estar comiendo juntos en casa, hija, ora por los alimentos. Procuramos hacerlo. Es una manera, bueno, hasta mi esposa dice, Señor, yo te cedo un lugar aquí. Hasta nos puede dar risa si usted quiere. Pero ¿por qué no invitar a Jesús a que se sienta a la mesa con nosotros? ¿Por qué no invitarlo? Yo le decía, a ver, cuando vamos a construir una casa, ¿qué sucede? Decimos, a ver, la quiero con 2 recámaras o 3 recámaras, la quiero con una sala de estar, la quiero, y total ya tienes el plano aquí, ¿verdad? En tu mente, ya se lo haces ver al arquitecto, el arquitecto lo plasma y dice, estoy de acuerdo. Y yo le pregunto a usted ahora, ¿y en qué momento usted pensó en un aposento alto donde usted le dedique a Dios un tiempo? Que usted diga, este espacio, yo quiero un espacio especial donde yo voy a tener que, yo deseo estudiar y quiero tener mis encuentros con Dios. Y ahí le puedo recomendar, vea la película de Cuarto de Guerra. Una mujer que tomó su closet para estudiar y orar ahí a Dios. Y ese lugar quedó impregnado de la presencia de Dios. Fue una mujer que aprendió a pelear ahí en ese cuarto las batallas por su vida y la de su familia. Y esa mujer, aquí hay 2 enseñanzas grandes. Una, busca un lugar especial para que tú te puedas conectar con Dios. Y la otra, tienes que ayudar a alguien a que logre hacer eso. No te digo que vayas por 10, 15, 20, 100, no. Toma uno, que sea tu discípulo. Pero primero empieza tú y después toma a uno, hazlo tu discípulo y enséñale ese principio de orar. Mire, Jonás se desconectó de Dios. Cuando Dios le da la instrucción a Jonás de que fuera a Nínive, él no quiso. Se va hacia el lugar, a otro lugar contrario llamado Tarsis. Y dábamos el ejemplo un día que lo estábamos compartiendo. Jonás ahí pagó ¿qué? Su pasaje para ir a Tarsis. O sea, él sacó de su bolsa y pagó su pasaje. Y mientras el barco se iba a hundir, y mientras los otros marinos paganos ahí, cada uno clamando a su diferente Dios, ¿cómo estaba Jonás? ¿Cómo estaba? Porque el pecado es lo que provoca. Te desconectas de Dios y te echas a dormir. O sea, en otras palabras, no te interesa lo que pasa. Eres inmune a todo lo que está pasando allá afuera. Y mejor aquellos marinos paganos, cada uno clamando a su diferente Dios, porque hasta ellos entendieron que lo que estaba pasando no era normal. Jonás hubo una etapa donde se desconectó de Dios. ¿Será acaso que algunos de nosotros tal vez estemos desconectados de Dios? Que
Y podemos estar viendo lo que está pasando a nuestro alrededor y pareciera que no estamos haciendo más. Y cuando lo sacan, él le pregunta, y bueno, ¿y tú qué onda? ¿De dónde eres? No, pues yo soy, hasta ni quería decir, soy de Israel. No, es este es el causante de todo. ¿Cómo es posible que ellos, siendo paganos, se dieran mejor cuenta de que lo que estaba ocurriendo a su alrededor, primero, no era algo natural, no era algo normal, sino era algo espiritual lo que estaba ocurriendo ahí, y que había un causante? Porque Jonás, siendo un profeta de Dios, alguien que escuchaba la voz de Dios, alguien que Dios usaba para dar un mensaje al pueblo, decidió desobedecer a Dios. Decidió caminar por donde él quiso. ¿Le suena familiar? Mire, ayer mi suegro me hizo favor de llevar a mi hija a un museo, porque tiene que tener un trabajo. Y resulta que se perdieron. Pero escuche, se perdieron porque fueron a buscar algo que no se les pidió que fueran a buscar. Fíjese, escuchen, ponga atención, cómo algo natural nos revela lo espiritual. La instrucción era simple: van a ir al museo y del museo van a ir a comprar una tela que se requiere y se regresan. Ah, no, pues mi suegra, por obedecer a Sara, fueron a buscar no sé qué calle, no sé qué cosa, y es donde se pierden. Y yo les dije, ¿por qué se perdieron? Porque fueron a hacer algo que no se les pidió que hicieran. Ahora trasladen lo espiritual. Cuando tú y yo, Dios te manda a hacer algo, solo hazlo. Y hazlo como Él te lo está pidiendo, no como tú crees que es lo mejor. Entonces tú estás garantizando, amada iglesia, que entonces tú estás haciendo lo correcto. Entonces Dios te va a guardar. Y aún así Dios guardó la vida de Jonás, porque Jonás, a pesar de que se desconectó con Dios, una vez que se arrojó al mar, vino un gran pez, y la historia enseña, o la Biblia enseña, que estuvo 3 días Jonás en el vientre de este pez. Pero repita conmigo, en ese tiempo Jonás reflexionó y se volvió a conectar a Dios. ¿Tú necesitas pasar 3 días en el vientre de un pez? Y te lo digo de una manera no literal, porque pasar 3 días en un lugar solo, y que tal vez sentía él, tal vez que estaba en ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Lo hizo reflexionar y darse cuenta. Y mire, y aún así el mensaje lo dio de mala gana. Pero había una razón por la cual Jonás actuaba así, porque a veces somos severos con ese Jonás. No, hermano, porque en Nínive mataban, asesinaban a los profetas. Entonces había una razón por la cual Jonás no quería ir, porque seguramente tenía miedo y había coraje en su corazón, porque decía, ¿Cómo Dios va a tener? Porque hasta se enoja cuando se salvan. Dice, si ya sabía que eras bueno, ya sabía que los ibas a perdonar. Hermano, eso nos pasa si nos desconectamos con Dios. Yo no soy nadie para decir, es que Él no merece ser salvo. ¿Quién soy yo, hermano, para decir algo así? Hermano, no tengo ni la autoridad para, ni siquiera los elementos para decir esto de alguien más. Porque al igual, hermano, que cualquiera que está allá afuera, dice la Biblia, todos somos pecadores. Todos.
No por estar aquí soy mejor que ellos. Tengo una mayor responsabilidad delante de Dios, sí. Jonás sabía, hermano, lo que pasaba, y en lugar de orar a Dios, ¿qué hizo? Prefirió, ¿qué? Aventarse al mar. ¿Qué era mejor, orar o aventarse al mar? Orar, ¿no? Suena bien absurdo, hermano, pero a veces así actuamos muchos de nosotros. Es mejor doblar nuestra rodilla y clamarle a Dios hoy. ¿Y qué hace Jonás? A ver, ponme Jonás 2:7, por favor. O sea, entonces aquí empezamos a ver que alguien que se desconecta de Dios no ora. ¿Tú oras? No me diga sí ni no. La pregunta es para usted mismo. ¿Usted ora? Porque Jonás decía esto: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. O sea, pero ¿en qué momento se acordó? Cuando ya estaba en el vientre del gran pez. Ahí reflexionó y se dio cuenta. Y me acordé. Amado, no necesitas vivir una tragedia para acordarte de Dios. Conéctate desde hoy. Si te has alejado de Él por lo que sea, conéctate a Él. Hermano, hay personas que con una facilidad se alejan. Por eso vemos que cuando él decide conectarse con Dios, empieza a clamarle a Él. Porque es una gran verdad que la gran mayoría de los que estamos aquí, a ver, quiero ver si es así. Digamos lo siguiente: ¿quiénes de los que estamos aquí empezamos a buscar a Dios cuando teníamos una crisis del tipo que sea? En el matrimonio, en la casa, por economía, por enfermedad. ¿Quiénes empezamos a buscar a Dios por eso? Yo sí levanto mi mano, porque yo sí lo empecé a buscar cuando dije ya. Y se da cuenta la gran mayoría. Y por ejemplo, yo sé que a lo mejor Edson, sé que a lo mejor pues obviamente mi hija, obviamente Esther, en ellas no aplica mucho porque ellas nacieron, prácticamente crecieron en el Evangelio, han crecido en el Evangelio. Pero la gran mayoría se da cuenta. Es ahí donde decidimos buscar a Dios. Pero ahora la clave no es que decidas solo buscarlo. Ahora, ¿ya lo encontraste? No te sueltes. Ahí permanece. No importa lo que venga. Estás ahí y ya estás seguro. Si tú te permaneces en Dios, mire, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerte. Y muestras, hermano, le puedo dar ejemplos de grandes deportistas que durante un tiempo llegaron a la élite, a lo mejor, pero muchos no permanecieron. Y hoy muchos de ellos están hasta en la pobreza extrema. Cuando después antes, y esto pasa más lamentablemente en el boxeo, porque la mayoría de ellos no tiene preparación. Porque hasta para el éxito, hermano, hay que prepararse. Porque a veces el éxito puede hacer que te pierdas también. Y no doy nombres para que nadie pueda sentirse ahí agredido, porque no es la intención. Pero son ejemplos de vida que Dios nos permite tener a la mano para darnos cuenta que si nosotros no nos conectamos con Dios y permaneces desconectado, podemos perecer. Lo importante de estar ahí conectado, y por eso es una bendición que hoy que le celebramos Santa Cena, puedes hacer ese compromiso con Dios,
Porque la Santa Cena es un pacto que Dios hace con nosotros. Jesús dijo, este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. Entonces, aprovechemos hoy y conéctate con Dios. Ahorita les voy a ir dando algunos puntitos que nos van a ayudar, pero ya se dio cuenta que una primer forma es orar, estudiar la palabra. Es una forma que me va a tener de una manera constante. ¿Por qué cree que nos esforzamos en subir el devocional y siempre mi esposa lo sube mucho más temprano? ¿Por qué, hermano? Porque la idea del devocional es que usted todos los días, a través de eso, usted pueda permanecer todos los días conectado a Dios. Y lo que Dios le hable a usted en esos versículos, no importa si es duro, porque a veces Dios nos confronta, pero también a veces recibimos fortaleza, aliento, esperanza. Porque no todo es confrontar, no todo es ser exhibido, no, hermano. Dígale al que tiene a un lado, alejarse de Dios no es una opción sabia. Aventarse al mar por decisión propia no es una opción inteligente. ¿Y sabes que muchos deciden arrojarse al mar? ¿Y qué es el mar según Apocalipsis? Es irte al mundo. Te arrojas al mundo. Me olvido de Dios, me voy al mundo. Hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero hacer. Pero sabes, Dios es tan grande en amor y en misericordia que si Él te llamó, va a hacer que regreses a casa. Eso sí, ¿cómo vayas a llegar? No lo sé. Pero de que vas a regresar, vas a regresar. Eso sí lo sé. Mire, para muestras aquí podríamos poner, hay dos piernitas. Le dije a mi esposa, eso te pasa por contestarme. Es que hay unas anécdotas ahí de cuando salíamos, siempre que me quería pelear conmigo, terminaba cayéndose, algo le pasaba. Digo, ahí tú sabes, yo no estoy ni meter las manos. No, hermanos, la verdad es que necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos conectar nuestra vida a Dios. Es esa fuente natural que necesitamos. Y Jonás nos da un consejo. ¿Me puedes poner el verso 8, por favor? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Cuál es tu ídolo? Porque a lo mejor ya no adoras esos que hace el hombre con yeso, madera o bronce o oro o lo que sea. Pero todos aquí a veces nos hacemos ídolos. Y a veces tu ídolo puede ser tu trabajo. A veces tu ídolo puede ser tu negocio. A veces tu ídolo puede ser tus hijos, tus padres, tus abuelos, los nietos. Ahí le habla suegra. ¿O cómo son las abuelitas? Poco no. Es normal, pero no hagamos de eso nuestros ídolos. Porque sin querer e involuntariamente lo estamos poniendo en el primer lugar antes que a Dios. Eso es un ídolo. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y sabe que a veces hasta el ministerio puede convertirse en un ídolo. Cuando yo tal vez le puedo dar más importancia a mi ministerio antes que a Dios. Para mí Dios tiene que ser el número uno siempre. Eso te va a ayudar a mantenerte conectado a Dios. Que pongas a Dios siempre en primer lugar en tu vida. Y no sé, hermano, puedo sonar absurdo en lo que voy a decir ahorita, pero no me interesa.
Hasta yo para vestirme le pregunto, papá, ¿qué pantalón, qué camisa quieres que me ponga? ¿Qué corbata quieres que use? Muchos dirán, sea ridículo, Dios está ocupado en tantas cosas que... Más sabe que para papá es muy importante que lo tomes en cuenta para todo, sobre todo para lo más importante. A él no le molesta, y yo lo veo con mi hija, oye papá, ¿cómo me veo con este pantalón, esta blusa? No, mejor ponte esta, mira, te queda mejor. Mi hija lo hace conmigo, en serio, va y me busca, papá. ¿Usted se imagina cómo se siente papá de que tú lo tomes en cuenta? Ahora hasta para algo absurdo. Para mí no es absurdo que mi hija me diga eso. Me agrada porque me toma en cuenta. Imagínese papá. Ahora, si lo hago para cosas absurdas, ¿usted se imagina para lo que es más importante? Ya no vas a tener problema en preguntarle siempre, papá, ¿estás de acuerdo en esto? Esa es una manera de permanecer conectado a Él. Pero mucha gente piensa eso, es que Dios está tan ocupado, ya, hermano, Dios siempre va a tener tiempo para ti. Él lo puede hacer todo. Él es el Todopoderoso y es nuestro Padre, que Jesús nos vino a presentar y acercar. Amén. Entonces vemos que Jonás reconoció que estaba alejado de Dios por seguir sus propios sueños y sus propios conceptos de vida. Necesitamos conectarnos con Dios, iglesia. Sabe, desde que éramos niños, desde que nacemos, estábamos conectados con Dios. Por eso aquí los niños cuando vienen aquí, la verdad es que están tranquilos. En serio, hasta piden venir. Ahora hasta luego son los que traen a los papás. Qué bueno por los niños, Señor. Porque ellos piden, ¿sabes por qué? Porque ellos están conectados a Dios. Ellos ubican perfectamente dónde está Dios. Por eso cuando a mí me llevaban a la iglesia tradicional de niño, a mí no me gustaba ir a ese lugar, porque hasta miedo me daba ahí. Pero yo veo aquí y en las iglesias, cuando van niños, los veo bien contentos y se meten a sus clases y trabajan bien bonito los niños. Apartados de Dios es estar desconectado. Dice la Biblia que somos como árboles, dice el Salmo 1 y también lo dice Jeremías, plantados junto a corrientes de agua viva. Pero si ese árbol se va de ese lugar, ahora, hablando espiritualmente, hermano, nuestras raíces humanas necesitan estar arraigadas al poder de Dios. Era lo que decía, nuestra intimidad con Dios es lo que va a fortalecer mis raíces, mi intimidad con Dios. Usted puede ver cómo hay árboles que apenas los plantan y se mueren, o los trasplantan y se mueren en el trayecto. Bueno, para muestra, usted se acuerda ahí en la glorieta de Reforma, en la de Niza, que era conocida o es conocida como la glorieta de La Palma, que ya de Palma pues no tiene nada, se la llevaron. Ponen un agüehuete, ¿y qué pasó con el agüehuete? Pusieron otro y no es fácil trasplantar un árbol. Ahí le hablo a los hermanos que quieren andar como chapulines de iglesia en iglesia. Es eso. Si Dios te trajo a una casa, tú tienes que esforzarte en permanecer en esa casa. ¿Estamos? Es aprender a echar raíces en la casa que Dios te puso.
No importa la dimensión de la iglesia. Lo que importa es que si Dios te trajo a una iglesia, es porque Él quiere que permanezcas en esa iglesia. Y Él desea que tú ahí eches raíces. Pero necesitas conectarte a Dios. Amén. Oh, sí. Para que entonces pueda dar buenos frutos. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo dará frutos malos. Yo le he dicho, no se ha cansado de cosechar lo mismo. A ver, le pregunto, ¿no se ha cansado de cosechar lo mismo? ¿No le gustaría cosechar cosas diferentes? ¿Me permite poner algunos ejemplos para ilustrarlo mejor? A ver. Si yo siembro puros limones, ¿qué voy a cosechar? Pero de repente se antoja una naranja, una mandarina. ¿Qué tendrías que hacer? Pues empezar a sembrar naranjas y mandarinas. Si durante muchos años alejado de Dios, ¿qué estuviste sembrando? Dice la hermana, limones. Pues sí. Pues ¿qué vas a cosechar? Pues limones. Pero gloria a Dios, porque si ahora estás en Dios y empiezas a sembrar en Dios y estás conectado a Dios, estás sembrando una semilla diferente. Entonces en poco tiempo tu cosecha será diferente. Esto se los digo porque sé que hay gente que a lo mejor va llegando a Dios y dice, ¿cómo es posible que ahorita que estoy buscando a Dios, estoy pasando por esto, cuando debe ser diferente? Pero es por eso, porque estás cosechando todo lo que sembraste. Todo lo que sembraste atrás, años atrás, es lo que estás cosechando hoy. Pero gloria a Dios, porque has llegado a una tierra fértil donde estás sembrando y en su momento cosecharás lo que estás sembrando. Por eso sembremos amor, sembremos misericordia, sembremos bondad, sembremos justicia, no juzguemos, no critiquemos, y cuando menos cuenta te das, estarás cosechando algo diferente en tu vida y sin duda estarás mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces demos buenos frutos. Por eso es que, repita conmigo, el ser humano necesita estar conectado a Cristo. Es necesario estar conectados a Cristo. No te desconectes más del poder de Dios. No te desconectes ya del poder de Dios. Pregunta. Sobre todo para los que llevamos más tiempo acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí conociendo a Dios, hubo un tiempo donde decidimos como que alejarnos de Él? Hablo, no de la iglesia, porque quiero hacer una aclaración y mire, no me da miedo decirlo a mí, porque muchas veces se manipula al decir que si tú no vienes a la iglesia estás lejos de Dios. Puede ser una señal, sí, pero no es así. Tú puedes dejar de venir a la iglesia por algún problema de salud, tal vez por cuestiones de trabajo, o simplemente porque también dijiste, necesito vacaciones, y es válido. Pero cuando tu corazón se aleja de Dios, aún estando en la iglesia, tu corazón está lejos. Aún estando en la iglesia puede haber gente que está desconectada de Dios, porque no lo ha puesto en primer lugar, porque le cuesta trabajo orar, porque le cuesta trabajo estudiar la Biblia. Por eso le invitamos para que usted venga los domingos a las 10,
Por eso lo invitamos para que usted venga a los discipulados. Por eso lo invitamos, por eso hay lo que se hace en la iglesia. Porque la idea es que usted crezca espiritualmente y que usted permanezca conectado a Dios. Esa es la idea. Usted piensa, ay, es que al pastor se le ocurrió el discipulado. Es que al pastor se le ocurre que la oración... No, hermano, no es que se me ocurra, porque es necesario. Una iglesia, hermano, que no ora, que no ayuna, donde no hay palabra, pues entonces, ¿qué es? Porque hay iglesias donde un mensaje, 40 minutos, sale, hermanos, Dios los bendiga. Uf. ¿Y cree que con 40 minutos de palabra ya? A ver, imagínese una jornada de trabajo como la que tiene Jerónimo, que se coman nada más unos huevitos ahí con unas 2 tortillitas. ¿Va a aguantar todo el día? ¿Verdad que no? Vamos, anímese, ¿sí está aquí? Mire, hermano, porque alguien que está conectado con Dios como Daniel aprendió a jamás desconectarse con Dios, aun estando en Babilonia. Si usted recuerda la historia, desde muy jovencito Daniel fue llevado preso a Babilonia, ¿cierto? Pero sabe, él estando en Babilonia jamás se desconectó de Dios. Y en cierto momento que pusieron un mandato ahí por el rey Nabucodonosor, y vemos que Daniel no obedeció, Daniel fue echado a la fosa de los... ¿A dónde? ¿Y qué pasó cuando lo echaron ahí? Porque dice la Biblia que estaban hambrientos. ¿Qué hubiera pasado si nos meten alguno de nosotros ahí? ¿Qué hubiera pasado? O sea, a lo mejor nos comen, ¿verdad? Pero Daniel no. Como Daniel estaba conectado a Dios, Dios mismo cerró las fauces de los leones. Y cuando abrieron, cuando el rey Nabucodonosor mandó abrir, porque el rey amaba a Daniel, amaba a Daniel y estaba preocupado por él, pero había un decreto que él mismo había puesto, engañado, obviamente, porque el plan era deshacerse de Daniel, y siempre le buscaron forma. Y cuando manda abrir, se da cuenta que Daniel estaba, mire, acariciando a los leones. ¿Qué mostró ahí Daniel? Que estando conectado con Dios, el poder de Dios está en ti. Si tú te conectas con Dios, el poder de Dios está en ti. Porque el Señor Jesús dijo, y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y en mi nombre echarán fuera demonios, y aunque tomen cosa venenosa, mortífera, lo que sea, no les hará daño. Y aun cosas mayores de las que yo hice harán en mi nombre, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Porque el poder de Dios está en nosotros para hacer cosas grandes y maravillas. Pero ¿por qué dejamos de hacerlas? ¿Por qué la iglesia ha dejado de ser iglesia? Ese sería un gran tema para predicar, y a lo mejor voy a predicar algo de eso, voy a preparar algo así. ¿Por qué la iglesia dejó de ser iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? A ver, usted vino a una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Nosotros, ok, está bien. Pero ¿qué es una iglesia? No, ¿quién forma la iglesia? Buena pregunta, ¿no? A ver, ayúdenme, ¿qué es una iglesia? ¿Mandé? Un lugar para adorar a Dios, ¿ok? El cuerpo de Cristo.
¿Me permite decirle esto? La iglesia es un hospital. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en un proceso de sanidad en el corazón y en nuestra alma? Donde ninguna medicina puede hacer nada. La iglesia ha dejado de ser un hospital. Ahora se convierte en un lugar donde nada más te doy un masajito, un paracetamol y órale, a su casita, vámonos. No, donde tengas que ser confrontado con lo que tal vez hicimos mal. Como dirían por ahí, echarle limón a la herida para que sane. ¿Estamos? Pero también la iglesia es un lugar de adiestramiento, donde estamos siendo preparados. Porque la novia tiene que ser vestida y adornada. Y la novia es la iglesia. Sí, como decía mi hermana, cada uno de nosotros. O sea, tú te tienes que dejar vestir. No con cualquier vestidura, con vestiduras blancas, resplandecientes, como dice Apocalipsis. Ahora, ¿y qué dice Apocalipsis de esas vestiduras? ¿Qué son? Porque dice, a la novia se le concedió vestirse de lino fino, resplandeciente. ¿Qué son qué? Las obras de los justos. O sea, lo que hacemos allá afuera. ¿Te estás dejando vestir correctamente? Si no, empecemos. Ya hasta me desvié, ya ve, usted tiene la culpa de eso, ¿eh? Entonces vemos que Daniel salió sin un solo rasguño de la fosa de los leones. Y Nabucodonosor volvió a reconocer el poder de Dios. Ya lo había reconocido cuando sus amigos habían sido arrojados al horno de fuego, ¿recuerda? O sea, volvió a reconocer el poder de Dios. Cuando alguien está conectado con Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Por eso, hermano, cuando nosotros nos desconectamos de la fuente divina, cuando no te alejas de Cristo, cuando no niegas tu fe, Dios no va a permitir que ningún problema, ninguna aflicción te ahogue. No significa que te va a librar de ellas. Porque se acuerda cuando el Señor, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, voy a estar orando por ti, para que tu fe no falte. Y le añade, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás pidió ¿qué? ¿Pidió qué? Zarandear tu vida. O sea, Dios no te va a librar de la zarandeada. Lo que promete es que cuando estés siendo zarandeados, Él te va a estar sosteniendo. Su poder va a estar ahí contigo para que puedas soportar. Vamos, anímese, hermano. ¿Esa parte no le gusta del Evangelio? ¿No le gusta eso del Evangelio, hermano? Mire, para que se anime. Nadie quiere llevar la cruz. De hecho, cuando Jesús iba cargando su cruz, nadie le quería ayudar, porque se decía que aquel que ayudaba a alguien a cargar una cruz se hacía uno con esa persona. Por eso aquel hombre que ayudó a Jesús dijo, y son testigos todos, que yo no tengo nada que ver con él.
Solo le voy a ayudar porque los soldados me dijeron que le ayudara. ¿Cierto? Pero lo que mucha gente desconoce, el poder de Jesús lo obtuvo en el sacrificio en la cruz. O sea, en otras palabras, para poder ser poderoso tenemos que sacrificar cosas. La gente que es poderosa en los negocios o económicamente, hermano, tuvo que sacrificar muchas cosas. Tal vez hoy vemos que disfruta de eso, pero si usted le pregunta, le dirá, ¿sabes qué? Yo trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche. Sacrificó familia, sacrificó horas de descanso, sacrificó diversión. Pero no, hoy, los chicos de hoy, no. Yo quiero un trabajo donde gane 50,000 pesos quincenales, donde solo trabaje 8 horas con 2 horas de comida. Y vacaciones pagadas. ¿Y qué dirección me toca? ¿Puedes llegar a eso? Sí, y a más, por supuesto, pero tienes que vivir un proceso. Y tienes que aprender a sacrificar cosas. ¿Sí está aquí? Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos volvernos unir a Él y tener esa relación con Él. Esa relación donde tú puedas platicar, dialogar con Él y decirle, Señor, Padre, mira. Yo en lo personal me gusta referirme a Él como papá, porque es mi papá, mi padre, porque me ha tomado como hijo. Y a lo mejor soy por ahí dirían, a lo mejor soy el más descarriado de todos, pero soy su hijo. Y Él me está ayudando para ser una mejor persona. Así que, hermanos, necesitamos conectarnos con Dios. Debemos unirnos a Él nuevamente en una relación profunda con Él. No podemos confiarnos ni considerar que estamos, no, es que yo estoy lejos del pecado. No, hermano, porque Pablo decía, mira, el que crea está firme, puede caer en cualquier momento. Aquel que se siente que puede, no, hermano, es como aquel que decide empezar a jugar con una serpiente. ¿Qué cree que va a pasar? Pues tarde o temprano la serpiente lo va a morder. Yo no puedo jugar con eso, ni confiarme. Si hemos estado desconectados del poder de Dios y de su gracia, dígale que tiene un lado, necesitamos una conexión verdadera con Él. ¿Cuántos de aquí necesitamos una nueva oportunidad? Vamos, yo necesito una nueva oportunidad. Yo necesito una verdadera forma de vivir, una nueva forma de vivir, y ahora la quiero hacer a través de su palabra. Ya no por lo que yo creo, pienso o siento, no, sino lo que dice la palabra. Amén. Entonces hoy dígale a Dios, yo necesito una nueva oportunidad, Padre. ¿Quiere ver el resultado de esa conexión? Usted va a disfrutar de lo poco o lo mucho que haya logrado. Pero hay gente que cuando tiene poco se siente mal. Cuando tú empiezas a disfrutar lo poco o lo mucho que has logrado, te sientes bien. Si hay para un buen corte de carne, un tibón, un New York, un sirlón, con una buena ensalada ahí, o un buen medallón de salmón con su ensalada ahí, lo disfrutas, al igual que un plato de lentejas. Claro, no hay comparación. Las lentejas contienen mucho hierro y vitaminas. Lo otro es proteína.
Pero sí me doy a entender que cuando tengas mucho, lo vas a disfrutar. Cuando tienes poco, lo vas a disfrutar. Porque tú no dependes de lo que tienes, sino dependes del que te lo da. Es lo que le he dicho siempre, ya deja de buscar las añadiduras, busca al que las da. Cuando tú lo buscas a Él, de corazón, con un corazón sincero, mira, Él lo sabe. Él sabe que no lo estás buscando por un interés, Él sabe que lo estás buscando con un corazón sincero y sabes, Él te va a abrir puertas y cuando menos cuenta te des, vas a tener una buena posición en tu trabajo. Yo creo lo que hoy Dios decía, va a haber un tiempo de reconocimiento, la gente va a empezar a reconocer lo que haces. Y yo no estoy aquí para ver si usted reconoce mi trabajo. Ah, no, hermano, a mí lo que me interesa es lo que Dios piensa y dice de mí. Entonces, amada iglesia, el resultado de todo esto es que va a haber paz y armonía. Amén. Dígale que tiene a un lado, ¿en qué estabas pensando cuando decidiste alejar tu corazón de Dios? Vuelvo a lo mismo, imagínate tu celular está a punto de morir porque no lo conectaste y resulta que necesitas hacer una llamada de urgencia y lo desconectas. Te vas a decir, pues, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué momento pensaste que te iba a aguantar el 1% de batería? Nos da risa, hermano, pero sabe, eso es lo que estamos haciendo hoy en lo espiritual. Es lo que es lo que el ser humano está haciendo. Se está desconectando de la fuente divina. Y eso está trayendo las consecuencias que hoy vemos en el mundo. Leyes, bueno, no me quiero meter tanto ahí, pero usted sabe, todo este tipo de leyes que van en contra de lo que Dios establece. ¿Qué pasaría si tú pudieras ver una foto de tu pasado antes de conocer de Dios y ahora que lo conoces? ¿Sabes que hasta tu rostro cambia? En serio, Dios hace resplandecer el rostro. De verdad. Lo hemos podido ver cuando una persona le entrega su corazón a Cristo. Se ve, cuando lo hace de corazón, se nota inmediatamente porque su rostro cambia. O como mi esposa decía el otro día, ¿en qué momento dejaste de reír? ¿En qué momento se te olvidó reír? ¿Ya se te olvidó cuando eras niño? Pero los niños se ríen de todo y por nada. Y uno de amargados, ya cállate. Hermano, cuánta tristeza y dolor pudimos haber evitado. Ya no te desconectes de Dios, porque la conexión con Dios te hace más fuerte, más inteligente, más sabio. Otra señal de que estás conectado con Dios es que ya no eres envidioso. Incluso te gozas cuando a alguien le va bien. ¿Tú te gozas cuando a tu vecino le va bien? Aunque no sea cristiano. Ya la pensó. Una señal, hermano, de que estamos conectados a Dios es que no hay envidias. Dígale que tiene a un lado, Dios a todos nos bendice de maneras diferentes.
Porque el secreto, hermano, no está en tener abundancia de bienes, sino estar con Cristo, estar bien con Él. Mira, si tú estás bien con Él, lo tienes a Él, estás completo, ya no te falta nada. A su tiempo llegará lo que tenga que llegar. Mire, hoy veo la iglesia, se lo dije creo hace 8 días. Yo la veo como mi hija, que está en la adolescencia, que se quiere rebelar por todo, que hoy sí, mañana no. Pero esa etapa va a pasar. Pero está creciendo, está madurando. Porque a muchos de los que ya pasamos la adolescencia ya se nos olvidó. Y vuelvo a decirles, yo tengo que entender a mis jóvenes, que sí les tengo que ir de repente decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde? ¿No? ¿Qué pasó con el tema? O sea, me explico, tengo que estar ahí. Porque así son nuestros jóvenes. Pero sé que va a llegar un tiempo donde ya no va a haber necesidad de eso, solitos. Pero ahorita con mi hija, es lo que le digo a mi esposa, tenemos que estar recordándole y recordándole. Sebas, ¿qué pasó? Qué bueno que llegaste el miércoles. No, ayer que no fuiste a trabajar, pero viniste al discipulado. Qué bendición. ¿Sí me explicó? Estar ahí con ellos. Otro, hermano, otro beneficio de estar conectados es la confianza, el respaldo de Dios y el saber que Él nunca te va a abandonar. El saber que Él siempre está ahí para ti. En el momento que lo necesites, Él está ahí. No como el pastor, que le puedes llamar al pastor y a lo mejor no te contesta, o te regresa la llamada cuando puede. No, Dios, tú le hablas, conexión directa con Él, y está ahí para escucharte. Es más, te voy a decir algo, extraña oír tu voz. Extraña oír tu voz. Tú puedes decir, pero pastor, ¿no que Dios lo sabe todo? Sí, por supuesto que lo sabe todo, pero le gusta que tú se lo digas. Por ejemplo, si yo veo a mi hija que ya no tiene tenis, ¿usted cree que es necesario que me pida tenis? Es lógico que ella necesita tenis, pero me encanta cuando ella me dice, papá, ¿me puedes comprar unos tenis? Y le digo, sí, mi amor, claro que sí. ¿Ya vendes tenis ahora? No, no es cierto. Al contrario, es una bendición poder llevarla y poderle comprar a veces lo que necesita. Pero sí se da cuenta de lo que le quiero dar a entender. Dios, a papá le agrada que tú le hables, que tú le digas. Amén. Dice Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? ¿Qué me puede hacer algo si Él está conmigo? Nada, hermano. Mire, no quiero jactarme de nada, pero de verdad, cuando la gente quiere hacerme algún daño, yo le digo, Señor, ten misericordia, porque papá me defiende. En serio. Y para muestra, aquí hubo un ejemplo clarísimo aquí. Por ahí unos vecinitos se habían puesto medio intensos y yo dije, Señor, ten misericordia. Al poco tiempo se voltearon en una camioneta en la carretera. Dios guardó sus vidas y después estuvimos orando por ellos
y gracias a Dios todos salieron bien librados. De verdad se lo digo de corazón, porque Dios ama y defiende a sus hijos. Y no estoy diciendo que Dios bajó y Dios... No. Dios no daña a nadie así, jamás. Él es amor y misericordia. Pero Él quiere ver nuestra reacción, porque ¿qué tal si yo, qué bueno que les pasa? ¿Sí? No, Señor, ten misericordia. Y yo inmediatamente cuando supe, le dije a Emilio, dile a los vecinos si necesitan algo. Estamos para servirles. Y creo que por ahí mi esposa vio a alguno de ellos, creo que algo de enfermería me parece. Algún tema ahí por él se les apoyó con algunas cosas, pero sobre todo nos pidieron oración. Mire qué hermoso, ¿no? Y de ahí para acá, todo tranquilo. Porque hay quienes podemos pensar, es que no hacemos nada malo. O sea, no estamos reconociendo que somos pecadores y por lo tanto no estamos buscando a Dios. Y tal vez escuchan de Él, pero no hacen nada para conectarse. Ahora entienden la necesidad de reconocer quiénes somos. Por eso, hermano, cuando yo digo, es que también soy pecador igual que usted, porque a mí eso me ayuda a saber que lo necesito a Él. Porque yo necesito cada día más de Él. Ahora tal vez se pregunta, ¿por qué la gente se siente vacía y desechada? Porque no tiene a Dios en su corazón, o porque se desconectó de Dios. Una persona se puede sentir vacía. Puedes estar rodeada de gente y de gente que te ama, no te puede faltar nada, pero sientes un vacío en el corazón. Eso habla de que necesitas conectarte con Dios. Y entonces van a cambiar muchas cosas en ti. Ya no permitas seguirte desconectando. Permite que Dios mejor empiece a quitar esa venda de nuestros ojos para poder ver que lo necesitamos. Hermano, mire, si con Cristo cometemos errores, ¿no? ¿O no? Ahora imagínese sin Cristo. Entonces, conéctate con Él. Con esto quiero ir terminando. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos muertos y Él nos dio vida, porque Él es un Dios de vida y quiere que estemos ahí conectados. Váyanse subiendo, hijos, por favor. Porque se acuerda cómo empezamos esto. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Ahora yo quiero que se pregunte, ¿quién éramos tú y yo antes de conocer al Señor? ¿Quiénes éramos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo estábamos? ¿Sabe yo ahorita? Apenas me estuviera levantando y bien crudo. Y con una cruda moral, porque luego se me olvidaba lo que hacía. Y luego que te digan, no inventes todo el desastre que hiciste. Y en cambio hoy, pues trata uno de estar en la casa de Dios temprano, siendo de bendición para otros, tratando de poner solo mi granito de arena para que mi país sea mejor, tratando de ser un mejor hijo de Dios.
tratando de ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano en la fe. Pongo ese granito de arena y creo que si la mayoría lo hiciéramos, hermano, créame que aún como iglesia caminaríamos bien diferente. Que seamos empáticos con la necesidad de los hermanos, que seamos empáticos aún con la necesidad de la iglesia, porque aún la iglesia también necesita. Así que yo le animo para que hoy usted se conecte con Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de que usted se deje guiar por Él. Si Dios te ordena algo, no seas como Jonás. Y no juzgo a Jonás, sino está como ejemplo para nosotros ahí. Eso no exime a alguien que dice conocer a Dios y servir a Dios. No, hermano, aquí cualquiera está expuesto. Aquí la clave es permanecer en Dios. Y que siempre trates de estar conectado ahí, a esa fuente divina. Es como cuando esa mujer que se acuerda que se arrastraba y decía a sí misma: si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esa mujer, hermano, posiblemente estaba desconectada con Dios, pero en un momento crucial en su vida decidió tomar el poder de Dios, porque Jesús dijo: alguien de mí sacó virtud o tomó virtud. Y los demás se le quedaban viendo como diciendo: oye, pero pues aquí hay la multitud te apretaba y... No, a ver, no me están entendiendo. Alguien tomó poder de mí. Y dice la Biblia que esa mujer al instante, traía un flujo de sangre de mucho tiempo ya. Al instante fue sana. O sea, hermano, tenemos un Dios que nos ama. Sé que esto ya lo he escuchado, pero a veces no hemos alcanzado a dimensionar el gran amor que nos tiene. Que su amor es tan grande por nosotros que los días hoy se están acortando. ¿No se ha dado cuenta de algo? Que ya desde antes de la pandemia para acá, los días se hacen más cortos. Cuando menos cuentas, ¡ay, Dios! Y te duermes y ¡ay! Se han acortado los días por amor y por misericordia. Porque el tiempo está cerca, iglesia. Y tenemos que prepararnos. Y no hay mejor manera de prepararte que hoy decidas conectarte a Dios. Y hoy que hay Santa Cena, yo le pido a Dios que toque nuestros corazones, que reconozcamos lo que estemos haciendo mal, que nos arrepintamos de todo eso y que busquemos al Dios de la vida y del amor, de misericordia, y que nos conectemos a Él y que permanezcas conectado a Él. Entonces podrás disfrutar de lo poco o mucho que tengas. Ya no vas a envidiar a nadie. Vas a procurar ahora caminar y hacer el bien. Y caminar y hacer lo que Dios te mande hacer. Así que póngase sobre sus pies y pasen los elementos de la Santa Cena para orar por ellos.